Vamos a llamar la atención en algunos aspectos que quiero llamar la atención en esta gran pregunta que nos hicieron. ¿Por qué hay tantas personas muriendo de hambre en el mundo? Y algunas personas dicen que Dios es culpable de que haya hambre en el mundo. Y esa respuesta de mucha gente a veces me da hasta risa de que Dios sea el culpable de que estén pasando hambre cuando si nosotros analizamos lo que aparece en la Biblia, la palabra del Señor, todo el tiempo nuestro Dios siempre ha buscado la manera de proveer para ese sustento desde el principio. Adán dice que le dio hasta un huerto para que lo labrara porque no quería que él pasara hambre. Y usted ve la multiplicación de los panes y los peces con Jesús, y usted ve tantas cosas, el maná del cielo cuando llegaba del cielo, y todas esas cosas que Jesús y nuestro Señor buscaba la manera de proveer para el alimento y el sustento que tenían que tener la familia. Ahora, esa respuesta de que Dios es el culpable no es cierta. Ahora, porque el alimento lo hay, el agua lo hay, la tierra lo hay. Ahora, si para todos nosotros hay realmente el agua, el alimento, la tierra y todo esto, entonces, ¿cómo es posible que haya personas que estén pasando hambre en el mundo? Esto desgraciadamente se debe a algunos factores. Y algunos de los factores que voy a llamar la atención es el egoísmo humano. El ser humano se ha querido apoderar hasta de la tierra. Es más, Dios es el creador del universo, del planeta Tierra, es el dueño, lógicamente, de ese planeta. Y lo que está pasando en el día de hoy es que el ser humano se ha apoderado y se ha querido ser dueño de países, de tierras, de cosas, y decir esto es mío y me pertenece a mí y yo soy quien permito si esta persona viene a mi país o no viene a mi país y toda esta cantidad de cosas que ustedes conocen en el día de hoy, que por lo tanto les es difícil a la gente moverse de un lugar a otro. Otro es el control de poderes. Tengo el poder y por lo tanto voy a utilizar ese poder para poder controlar las cosas de la manera en que yo quiero y que me beneficie a mí. Si te das cuenta, en todo esto, el común denominador sigue siendo exactamente el único culpable. El único culpable de todo esto que está pasando no es precisamente Dios. Es el hombre y el pecado que hay en el hombre. Otras cosas son las negligencias humanas. Sabemos que hay necesidades en tal lugar, sabemos que hay necesidades en el otro lugar, sabemos que hay y realmente no se hace nada. Ni siquiera las organizaciones internacionales toman mucho interés en tratar de solucionar este gran problema o esta necesidad. Como me dijo en una ocasión alguien, dice, porque el ser humano tiene el defecto de que tiene que comer 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Otra de las cosas son las estafas y las malas intenciones de los seres humanos. Desgraciadamente, mucha gente estafa, mucha gente engaña, mucha gente logra hasta que estafar a personas por intereses, lógicamente, de enriquecerse y demás. Y el más común o uno de los grandes comunes denominadores de por qué mucha gente pasa hambre es porque hay poco interés humano en trabajar. Hay mucha gente que no quiere trabajar. Y cuando lo vemos ahora mismo con esto del coronavirus, que han tenido que cerrarse mucho de trabajo, ahora que se están empezando a abrir muchos de los trabajos, hay mucha gente que no quiere ir a trabajar. Por lo tanto, ese es uno de los factores también por lo que la gente en muchas ocasiones pasa hambre. Otros factores pudieran ser las guerras, las dictaduras, la mala nutrición. O sea, no es el hecho de comer, sino no poder comer cosas que nutren. Los cambios climáticos y hasta, desgraciadamente, fraudes de ayudas humanitarias que han cerrado la mano de aquella persona que ayudaba. ¿Por qué? Porque mandaba esta ayuda, pero entonces se robaban toda la ayuda que llevaban para esos necesitados, o el gobierno se la quedaba con ellos, y entonces se ha cerrado la mano de aquella persona que antes ofrecía su mano para ayudar a aquella persona hambrienta. La Biblia, la palabra de Dios, y vuelvo a mencionar la palabra de Dios, en Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y escucha ahora: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, está hablando de personas
necesitadas. Aquellas personas que realmente necesitan y pasan hambre. Sentirse mal es difícil, pero sentirse mal durante tanto tiempo por una quimioterapia, eso es algo que no podemos ni siquiera explicar. Eso es exactamente igual como el sentir hambre por un tiempo, que no es comparado con sentir hambre todos los días y todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay que comer. Dios nunca ha querido el mal para la humanidad. Es como decir que Dios decide quién será el líder de un país. Y eso lo quiero aclarar porque ahora, y sobre todo en nuestro país que hay elecciones, hay mucha gente y cristianos que lo oigo decir, no va a salir el que Dios quiere. Y eso realmente es una ignorancia hasta bíblica. ¿Por qué? Porque no va a salir el que Dios quiere. Va a salir el que los seres humanos elijan. ¿Por qué? Porque Dios nunca eligió a ningún líder mundial que fuera dictador, que fuera asesino, como Hitler, como Fidel Castro, como gente que lo que hicieron fueron daños como líderes que fueron y destruyeron a muchísima gente. Y Dios no estuvo de acuerdo con eso. O sea, Dios no los eligió a ellos para que estuvieran en esa posición. Entonces el ser humano es que realmente él coloca ese mal o ese mal líder dentro de los países. Y eso es precisamente lo que pasa exactamente con el asunto del hambre. Hay mucha gente que no se da cuenta que el único culpable de todo lo que está pasando con relación al hambre, y hay muchas otras cosas, tiene que ver con el ser humano y el pecado que hay en el ser humano. Es como decir que la persona que se casa con la persona equivocada. O sea, no fue que Dios se equivocó, es que tú te le equivocaste en la elección que hiciste con la persona con la que te casaste. No le echemos la culpa a Dios, que nada tiene que ver con las malas decisiones que hacen los seres humanos. Porque Dios hace un plan y por eso es que la gente en muchas ocasiones no se dan cuenta que al no seguir la palabra, no sabe lo que realmente Dios tiene para poder guiarlos a ellos y llevarlos realmente al correcto camino que deben tomar. Es como quitar la Biblia, quitar las iglesias en todos los países, y si no hay que comer espiritualmente hablando, entonces hay una crisis en ese país. Por eso es que necesitamos de la iglesia, por eso es que necesitamos de la Biblia para que la Biblia nos hable. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, y fíjate lo que dice el pasaje, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Y dice en esa frase, hacer bien. Los cristianos estamos para hacer bien. Si hay algo que los cristianos pueden cooperar y apoyar, son las cosas buenas. Las cosas que nos ayudan a poder hacer el bien a la humanidad. Porque para esos somos los cristianos. En segundo lugar, otros dicen que cada cual se la resuelva. Así como me la resolví yo, así se la tienen que resolver cada cual. No todas las personas en el mundo nacen con padres ricos, que eso quizás los que han tenido esa experiencia, que sus padres eran ricos, tenían dinero lógicamente y ahora pueden disfrutar de los beneficios de haber tenido una base rica donde ellos pudieron desarrollarse como seres humanos. Todos no nacen en países prósperos, hay países que son muy pobres y hay otros países que son prósperos. Ni todos tienen realmente las mismas oportunidades. Ni aún todos se encuentran en la misma situación. Y yo puedo contarles hasta aún las experiencias mías personales. Yo me acuerdo cuando en mi primer pastorado, hace muchísimos años atrás, yo recuerdo que no había agua en la casa. Y la casa no tenía ni siquiera terreno. Por lo tanto, no se le podía hacer ni siquiera un pozo porque no había agua. En el pedacito de terreno que había en ese patio de la casa no se podía hacer un pozo porque no había agua. Y nosotros teníamos que cargar el agua. Por eso apreciamos hoy día tanto el poder abrir una llave y poder sacar agua de una manera muy sencilla, porque a nosotros nos costó muchísimo trabajo al principio el poder llevar agua a la casa y la teníamos que llevar en unos baldes o cubos así en mano a nuestro hogar. Así que no todo el mundo vive en esa situación o de oportunidades como lo podemos vivir en este país en que estamos viviendo. Todos necesitamos de todos.
O sea, no podemos decir que cada cual se las resuelva, porque cuando tú vas a buscar una leche, tienes que darte cuenta que desde el principio hubo gente que te ayudaron, que te apoyaron para que tú pudieras comprar esa leche. Desde la persona que hizo posible que ese ternero saliera, lo cuidaran, lo mantuvieran, la alimentaran, creciera, después pudiera proveer la leche, después que pudieran recoger esa leche y procesarla, después llevarla a ese mercado donde tú lo puedes hacer. O sea, todo un proceso para sencillamente tú poder adquirir la leche que vas a comprar en el mercado. Así que todos nosotros necesitamos de todas las personas para poder recibir el beneficio que estamos recibiendo. A veces ayudamos a alguien que se burló de nosotros, que quizás abusó de nosotros, de nuestra amabilidad y de nuestra bondad, y entonces ya decidimos no poder ayudar absolutamente a más nadie, y eso realmente es incorrecto. A veces tenemos que dejar que las personas luchen y pongan sus esfuerzos por salir adelante. Y en eso me recuerda una historia de un hombre que estaba viendo precisamente un capullo de mariposa, donde veía que la mariposa estaba pasando trabajo para salir y no lograba salir, y vio que la mariposa se esforzaba, pero no salía del capullo. Y trató de ayudarla y buscó una tijerita y la abrió para que pudiera salir del capullo, y cuando aquella mariposa salió, realmente no podía volar. ¿Por qué? Porque sus alas no eran fuertes. Lo que necesitaba esa mariposa no era que la ayudaran, sino que la dejaran que ella misma se esforzara para poder llegar a volar. Y realmente lo que hizo este hombre fue destruirla. Y no, a veces pasa con los seres humanos así. Tenemos que buscar la forma de que los seres humanos también puedan aportar, ¿verdad?, ese deseo de poder conseguir sus cosas. Tenemos también que entender que todos los seres humanos no reaccionamos de la misma manera. Hay gente que son muy dinámica, muy positiva, y hay gente que no lo son. Es como ustedes ven las reacciones que las personas actúan frente al miedo. Por ejemplo, hay personas que se les da miedo, y cuando se les da miedo hay algunos que gritan, hay otros que golpean, hay otros que se mandan a correr, o sea, y hay otros que no hacen absolutamente nada y se quedan paralizados. En Mateo 25:35 dice así la Biblia: tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Algunos es verdad que no se dejan ayudar. En estos días, pasando por las calles, me encontré a un grupo de homeless, o sea, desamparados, que estaban en la calle, y tenía un letrero, uno de ellos, que decía: no mentiré, necesito beber cerveza. Y eso hasta me dio risa, ¿no? Pero el hombre era honesto. Decía, y estaba pidiendo dinero, y lógicamente lo quería para tomar cerveza. A veces vemos personas cargando cosas o cosas que se le caen al suelo, y no somos capaces de ayudarlos. Desgraciadamente, esto está asistiendo muy a menudo, y la gente se hace más indiferente frente al poder ayudar a otra persona de cualquier índole. Me acuerdo que vi un video en estos días de un hombre que estaba en una corte y pasó por la máquina de que se le registra, por si trae alguna pistola o lo demás. Pasó por ahí, y cuando pasó por ahí el video, porque hay cámaras en las cortes, hay cámaras en todas partes, pasó y se le cayó la billetera. Y otro hombre que después pasó más atrás, muy bien vestido y muy elegante y muy demás, pero cuando vio la billetera, le agarró la billetera y se la llevó. Y él no sabía que todas las cámaras lo estaban filmando a él. Y el hombre se fue hacia un lugar, le sacó el dinero a la billetera, y después fue hasta donde estaba un policía y le dice: mira, a alguien se le cayó de eso. Y después descubrieron que él había estafado a esta persona, que se le cayó la billetera, y lógicamente de ahí mismo de la corte lo llevaron a la cárcel preso por robar. Sí, desgraciadamente hay mucha gente que no presta atención a las necesidades de los demás. Vemos a veces personas que lo golpean, que abusan de ellos, hasta que los maltratan, y no reaccionamos frente a ellos. En Proverbios 25:21 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, y óyelo bien lo que dice el pasaje, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y dice, dale de comer pan, no dale de comer veneno. Y si tuviera sed, dale de beber agua. No podemos crear dependencia de nosotros de nadie, porque ni siquiera de los hijos.
porque a veces no dejamos o no podemos dejar de usar nuestros corazones por tratar de, lógicamente, de buscar la mejor actuación que pudiéramos hacer. Muchas iglesias hoy son abusadas por personas que realmente no han enseñado bien a las iglesias. Porque hay personas que llegan a la iglesia y creen que porque es una iglesia, no, me tienes que pagar mi renta, me tienes que pagar mis utilities, me tienes que pagar mi comida y hasta me tienes que pagar la gasolina porque eres una iglesia. Se tuvo que hacer legal la ley del buen samaritano y eso es triste, pero muy triste. Porque el necesitado desgraciadamente demandó a una persona que lo ayudó. Habrá que hacer entonces una ley para obligarnos a amarnos. Habrá que hacer una ley para obligarnos a preocuparnos por los demás. Habrá que hacer una ley para obligarnos a ayudar a alguien. Al cristiano no hay que obligarlo. Y termino con este pasaje. Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y dice Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristianos, estamos para servir. El corazón de Cristo es el corazón de los cristianos. Y por eso siempre ayudará a aquellos que realmente necesitan de nosotros. Busca la manera de ayudar a alguien, que hay muchas oportunidades para eso. Dios te bendiga.